Global Thinking, un podcast de Global University. Pasar de la escuela de las respuestas a la escuela de las preguntas. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Camilo Mesa Jaramillo y muy contento en este nuevo capítulo de Global Thinking, un espacio donde hablamos de educación, de disrupción y donde soñamos con pasar de la escuela de las respuestas a la escuela de las preguntas. ¿Cómo estás, Carlitos? Muy bien, contento de que estemos aquí grabando un nuevo episodio, además súper interesante y un tema que ha estado últimamente en boga de todo el mundo. Platicamos, hablamos sobre la inteligencia artificial y ChatGPT. Sin embargo, este tema ya tiene años en las agendas políticas, en las conversaciones entre investigadores, y a un lugar donde no ha llegado o donde nos ha faltado impulsar un poco más es llevar este tema de la inteligencia artificial a la educación. Entonces eso es lo que vamos a comentar. Contento de saludarlos. Y pues nada, pues danos pie. Sí, fíjate que vino un revuelo hace como un mes porque se lanza ChatGPT, llega a México y llega a todo el mundo. Y entonces, ¿qué es? Para los que no conocen, ¿qué es esta inteligencia artificial? Cuando tú haces una búsqueda en Google, digamos, pones Revolución Mexicana, te aparecen 100 artículos de la Revolución Mexicana. Y si tú quieres dar una opinión, tú analizas los artículos y escribes una opinión personal sobre la Revolución Mexicana. Lo que hace ChatGPT es analiza toda la información de la web y te da una opinión. Entonces yo, en vez de decir, dime algo sobre la Revolución Mexicana, yo le podría dar la orden de escríbeme un ensayo de 100 palabras sobre la Revolución Mexicana. O sobre un personaje específico. O sobre un personaje específico de la Revolución Mexicana. Y entonces es increíble porque es una opinión. Claro, se viene entonces, esto se va al mundo y esto tiene en educación, que es donde hoy quiero que nos centremos un poco, porque esto tiene implicaciones en cualquier cosa, pero dígame, en marketing, en mil cosas. Pero en educación es muy potente porque entonces los profesores empezaron a decir, si nosotros pedimos ensayos a los estudiantes para evaluar las cosas, ¿cómo le vamos a hacer ahora? Si ahora ellos llegan y le piden el ensayo a ChatGPT y ChatGPT lo elabora, ellos lo copian, lo pegan y me lo entregan. Y lo más grave es que hoy no hay ninguna tecnología que pueda determinar qué fue hecho por una inteligencia artificial o por un humano. Ya hay mucha gente que dice, no, sí lo logramos, la realidad es que hay aplicaciones que te pueden decir falso. Hoy no hay ninguna que te garantice decirte si eso fue hecho por una inteligencia artificial o por un humano. Hasta este momento, ¿no? Entonces, quién sabe en unos meses, en unos años, pero hoy no se puede. Entonces, esto generó un revuelo tal que, fíjense, aquí tengo unos datitos, sobre todo en Nueva York. En Nueva York ya se generó como todo un revuelo y dijeron, esto hay que cancelarlo, y bloquearon en las escuelas públicas de Nueva York el uso de ChatGPT. Error. O sea, a mí me parece terriblemente malo eso que hicieron, ¿no? En Australia estaban como debatiendo, una maestra que a mí siempre la tomo de referencia, que es María del Mar Sánchez. Ella es miembro del grupo de investigación en tecnología educativa de la Universidad de Murcia. Ella decía, no, hoy lo que tenemos es que evolucionar. Claro. O sea, realmente no podemos empezar a tapar, porque aparte imagínate, en Nueva York lo bloquean. ¿Qué hacen los chavos? Consiguen una IP de México. O sea, eso no tiene sentido. O sea, realmente pelearte contra la tecnología me parece que es el camino más tonto del mundo. Ahora, para los que no saben, les voy a dar una definición de quién creó ChatGPT. OpenAI fue la creadora de ChatGPT y es una inteligencia artificial. OpenAI es una empresa de investigación que no tiene fines de lucro y que tiene como objetivo, fíjate el objetivo, desarrollar y dirigir la inteligencia artificial de manera que beneficie a la humanidad en su conjunto. O sea, este es propósito de transformación masiva de las empresas gringas, son bien interesantes porque siempre quieren mejorar al mundo y eso me parece, o muchas de ellas quieren mejorar al mundo. Y entonces la empresa, ¿quién creen que la fundó? Elon Musk. O sea, en el 2015 estuvo metido ahí, se vio, pero quien está ahora siendo la cara de esta empresa es Sam Altman. Y bueno, pues tienen su sede en San Francisco, en California. ChatGPT es un modelo de predictivo de lenguaje generativo que fue creado por esta organización y se enfoca en desarrollar tecnología de inteligencia artificial de manera segura y ética con el objetivo de que impulsar la investigación y mejorar la vida de las personas. A ver, esto suena
romántico, Carlos, ¿no? Es muy romántico. Suena romántico. ¿Qué hay de fondo, no? Ya empezaron a elucubrar que no, que quieren controlar mil cosas. La realidad es que venimos usando inteligencia artificial sin darnos cuenta desde hace muchos años. Totalmente. O sea, hay veces Muchos años. cuando tú te montas al coche y el coche te dice, y te dice Google, estás a 11 minutos de tu casa. Y uno dice, ¿pero por qué sabe que voy para mi casa? Bueno, pues porque una inteligencia artificial está aprendiendo de tus recorridos diarios y sabe que todos los lunes en la tarde o los martes vas a tal lugar o al gimnasio, donde sea. Entonces, no es algo nuevo, no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es esta aplicación tan fácil, casi como un chat, casi como un WhatsApp. Estás hablando con una inteligencia artificial que es dueña de toda la información o de gran parte de la información del mundo o de mucha parte de la información del mundo, como si estuvieras hablando con un cuate. Eso me parece súper bueno. ¿Qué opinas tú, Carlitos, de eso? Yo creo que hay que sentar un par de bases para hablar de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues es una forma de programación que funciona a través de redes neuronales que genera o que analiza los datos de una manera que te da resultados más precisos y más concretos sobre cosas muy específicas, ¿no? Con un margen de acierto muy grande, ¿no? Y esto ha ido mejorando conforme se ha ido alimentando la manera en la que funcionan las funciones dentro de los algoritmos para el análisis de los datos. Pero las redes neuronales se inventaron en 1940. Imagínate nomás. Eso tiene muchos años ya trabajándose y desarrollándose y llevamos muchos años también ya conviviendo con eso y las empresas seguro tienen herramientas de inteligencia artificial muy poderosas de las cuales no conocemos y no convivimos con ellas, pero lo que me parece muy interesante de analizar es que cuando una tecnología llega al mercado masivo... O sea, democratizas el uso. Esa es una... Y es porque ya tiene un nivel de desarrollo muy grande que ya digamos que llega al lanzamiento de todo el mundo, ¿no? Como con las computadoras que antes nada más eran para universidades, para empresas, y después ahora todo el mundo tiene una computadora en su bolsillo. Entonces, el hecho de que ya podamos disponer del uso de inteligencia artificial, algunas herramientas, es muy poderoso y nos da un matiz o una guía sobre hacia dónde va el mundo, ¿no? Eso es algo de verdad, a la gente que nos ve y nos escucha, de verdad es muy fuerte, porque es la democratización en el uso de la tecnología es lo que hace que evolucione la tecnología. Que además se aprende de una manera exponencial. Antes los datos que llegaban, sí, bueno, era del uso que le dábamos al dispositivo, pero digamos que el hecho de que ahora todo el mundo pueda entrar a ChatGPT, que ha sido la empresa que más rápido ha llegado a 100 millones de usuarios, que si ustedes no dimensionan lo que son 100 millones de usuarios, son casi el 70% de la población mexicana. Más del 70%. Y entonces estas redes neuronales que funcionan con Machine Learning, que es entre más datos le das para analizar, más aprende y más mejora, hace que su evolución sea exponencial. Entonces estamos como en esa curva, en esa rodilla de la exponencialidad de la inteligencia artificial, que todavía no llega a su máximo nivel, pero que yo creo que estamos muy cerca de ver y no sabemos hacia dónde nos lleva. Y si no entendemos qué es, cómo funciona y sobre todo cómo la podemos aplicar a la vida diaria, en este caso la educación, pues nos vamos a ver en desventajas, ¿no? Que es una de las cosas que platicaba la UNESCO. Necesitamos democratizar el uso de la inteligencia artificial en la educación y en la vida de las personas y enseñar a los alumnos, a los jóvenes, a los niños y a los mayores a utilizar estas herramientas. Y eso es algo que no se está haciendo. No se está haciendo. Mira, yo casi diario estoy dando conferencias en diferentes escuelas. No conocen ni profesores ni alumnos. Muchos, casi te podría decir que nadie conoce esta herramienta. O sea, de 100 niños te levanta la mano uno y eso me parece muy grave. Muy grave porque es la conexión entre la tecnología y el no sé, el educando y el profesor hacia un nuevo camino de cómo educar, ¿no? Entonces, yo a la gente que está asustada con esto, es que las universidades van a desaparecer, los colegios van a desaparecer. No, por favor, se van a transformar. O sea, ese profesor unidireccional que se para enfrente y te dice una cosa que como la verdad, eso no tiene sentido hoy. Hoy los profesores se van a volver en unos motivadores, en unos evocadores del aprendizaje. Pero fíjate la herramienta ChatGPT aplicada a la educación de México. Vas a tener un tutor
24 horas gratis para cada uno de los estudiantes mexicanos. Y que además lo sabe todo lo que hay en Internet. Imagínate, entonces tú le puedes decir, ¿cuál es la fórmula del óxido ferroso? ¿No? Y entonces te va a decir, no, pues la fórmula del óxido ferroso, ta. Y tú le dices, bueno, ¿y cómo puedo hacer más alcalino al óxido ferroso? No, pues tienes que aplicarle tal. O sea, estás dialogando como dialogas en un chat de WhatsApp con un amigo de cualquier tontería de música. Hoy lo puedes hacer sobre algo de física, de química, de biología, de la revolución, de la historia. O sea, es algo muy interesante. No pueden asustarse los profesores diciendo, ¿cómo voy a evaluar? No, lo que tienes que hacer hoy es llevar al estudiante que si te llega con un ensayo sobre la Revolución Mexicana es, ¿cómo diablos yo entiendo lo que está ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué se generó esa Revolución Mexicana? ¿Cuáles fueron los 5 detonantes? ChatGPT te dice, estos fueron los 5 detonantes de la Revolución Mexicana. Entonces al estudiante yo le puedo preguntar, ¿tú cuál crees que fue realmente el más importante? ¿Qué estaba pasando en ese México prerevolucionario, ¿no? Y entonces es pasar de la escuela de las respuestas a la escuela de las preguntas, a la escuela donde yo sé qué preguntar. Hoy los exámenes, y eso se lo digo a todos los docentes, hoy los exámenes en las escuelas y en las universidades deberían permitir abrir el libro, sacar ChatGPT, la computadora, internet, pararse, ir a preguntarle a un profesor de otra materia, porque el mundo funciona así. Entonces, hoy sí tenemos la obligación de construir una escuela de ese estilo, una escuela donde el conocimiento está al hundir un botón, ¿me entiendes? Totalmente. No una escuela donde el profesor transmite ideas y conocimientos preconfigurados, no, es un evocador de la construcción de nuevo conocimiento. Pero yo creo que sí tenemos que dar 2, 3 pasos adelante en pensar en el uso de la inteligencia artificial, porque revisaba en un documento de la UNESCO algunas de las propuestas que se hacían sobre cómo integrar a la educación inteligencia artificial y enunciaban como que es capaz de crear planes de estudios, de evaluar exámenes, pero yo digo, ok, eso sería como cómo mantener la educación tradicional funcionando con inteligencia artificial. Que es la cosa más tonta del mundo. Eso Que es el primer paso. Es un primer paso, sí. Pero yo creo que sí podemos brincarnos 2, 3 escalones y decir, ¿cómo puedo hacer de la educación un entorno más disruptivo donde el uso realmente vaya enfocado a otras áreas? A mí se me ocurre... Mira, un profe podría hacer esto. Podría decir, ChatGPT, hola, buenos días, ¿cómo estás? Fíjate que mi estudiante para esta pregunta dijo esto, contestó esto. ¿Tú qué opinas? ChatGPT, y estamos hablando de preguntas abiertas, o sea, no de respuestas de fechas y cosas, no, sobre preguntas abiertas incluso. Y entonces el profesor también tiene un tutor docente que le va a ayudar a dar una opinión sobre algo. Claro, esa sería una forma y eso nos lleva a una respuesta muy lógica. ¿Qué tenemos que enseñar en las aulas? Yo creo que la respuesta es muy concreta y muy específica. Pensamiento crítico, porque hoy no tenemos que buscar el conocimiento, sino solamente filosofar. O sea, la tarea ahora de la humanidad es cómo puedo generar un pensamiento crítico filosófico que me ayuda a tener las respuestas necesarias con la información que hoy ya tenemos y que ya se genera cada vez de manera más automática, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que en las escuelas exista, si no al menos en la educación básica, sí en las universidades, las materias de filosofía en todas las carreras, materias como ética, por ejemplo, yo creo que son muy importantes que se lleven. Y la segunda cosa es materias del uso de inteligencia artificial. Y más que eso, incluso, más que el uso de la inteligencia artificial, Carlos, yo creo que es entender el lenguaje de la Cuarta Revolución Industrial. Yo he estado como muy ajeno a pensar que todo el mundo tiene que saber programar. Yo realmente no creo que por ahí vaya la cosa. No, porque ya programa por ti también. La inteligencia, claro. No, yo creo que más bien la gente tiene que entender para qué sirve, qué hace una red neuronal. O sea, ¿cómo puede ser que algo que se inventó a principios del siglo XX, hoy la gente no entiende ese lenguaje? Eso me parece increíble. Y es que es mucha. O sea, de 10, 9.5 no saben de qué le estás hablando. Entonces, este brinco de ChatGPT en esa democratización del uso de la inteligencia artificial, que la usen como quieran ahorita. O sea, que la gente se empiece a adecuar y que dentro de esa capacidad que tiene el cerebro de construir, empiece a decir, ¿para qué me sirve?
y empiecen pero el colegio tiene, o la institución, o la universidad, o la primaria, o la escuela pública, tiene que dar las condiciones para que ese proceso de análisis se dé. Pero si no les dejan entrar el teléfono, si quieren prohibir el ChatGPT, no tiene sentido. Es seguir viviendo en el oscurantismo cuando tenemos demasiado brillo con el conocimiento. ¿Cuál debe ser el objetivo del conocimiento? Y esa es la pregunta, la pregunta toral de lo que hoy queremos. Nosotros no somos especialistas en inteligencia artificial. Yo no soy especialista en inteligencia artificial, pero llevo poco más de un mes usando ChatGPT en mis conferencias, haciéndole consultas, lo utilizo como un consejero. El punto toral de todo este proceso tiene que ser una nueva educación. O sea, una nueva manera de poder construir ese cerebro como un desarrollador de nuevas ideas y no como un almacén de datos. Porque es que ¿cómo vas a competir con un almacén de datos como ChatGPT que está pues que tiene el acceso a toda la información del mundo que está publicada contra el cerebro? Entonces, más bien el cerebro lo que tiene que volverse es un excelente creador de nuevo conocimiento, en una persona que analice y después construya nuevas cosas. Yo creo que ese es el objetivo que tiene que tener la educación, pasar de la escuela de las respuestas a la escuela de las preguntas. Y para saber preguntar hay que evocar el conocimiento, las ganas de construir nuevas cosas. Ese es el gran cambio, es ese cerebro creador, innovador, disruptor, y no un cerebro almacén viejo de la primera y segunda revolución industrial, sobre todo la segunda, donde la educación se volvió un mini ejército donde todo el mundo se sentaba igual, se vestía igual, pensaba igual, obtenía el mismo conocimiento. Esa educación que hoy mantenemos, que viene desde la segunda revolución industrial, por allá en 1870, todavía hoy la mantenemos. O sea, tú vas a las escuelas y es lo mismo, ¿no? Son estudiantes completamente serios, sentados, que opinan poco, que piensan poco y que simplemente en un examen dicen una gran cantidad de cosas que se memorizaron. Pero si no eres bueno para memorizar, bye, perdiste y no sirves para el sistema. Entonces, creo que es una gran oportunidad. Profes, maestras, no le tengan miedo a esto. De verdad, se los digo de corazón, esto va a hacer que cambiemos las nuevas cosas. Nos tenemos que preparar. Tenemos que capacitarnos, tenemos que pasar de la escuela de las respuestas a la escuela de las preguntas, tenemos que dar libertad, tenemos que evocarnos, tenemos que volver unos motivadores del conocimiento con nuestros... Sí, entender cuál es el fin último de la educación, ¿no? O sea, realmente, ¿para qué estamos o nos estamos formando? ¿Qué es lo que queremos lograr cumplir con la formación? ¿No? Yo creo que al final la respuesta o muchas de las preguntas llevan al bienestar. Pero entonces pongámonos a debatir qué es el bienestar, cómo se consigue, depende de la cultura, depende de las personas, totalmente, depende de la vocación. Y yo creo que estamos en el punto de la historia en el que podemos empezar a plantearnos estas preguntas y resolverlas y darle solución y dejar de pensar en esta parte de consumir, de capitalismo, de amasar, de riquezas. Yo creo que ya estamos en suficiente conciencia de saber qué cosas dan un poquito más paz y felicidad y bienestar, y hoy podemos ir caminando hacia esa sociedad utópica, ¿no? Pero la tenemos que construir, porque sola no se va a generar. Totalmente, la verdad es que yo creo que el capitalismo como lo conocemos, yo creo que va a durar muchos años más, porque quienes controlan al mundo no van a querer soltar, y quienes controlan los países no van a querer soltar, pero hoy tenemos que formar una sociedad diferente. Yo creo que se vale vivir bien, se vale tener recursos, pero no a costa de todo. Y quizás hoy veía un video de un buen amigo que sabe mucho de estos temas, y él decía, no, es que va a haber una gran cantidad de desempleo y va a haber una acumulación mayor de la riqueza en muy poca gente. Yo espero que no. Yo espero que estas nuevas generaciones sean capaces de encontrar ese bienestar y que empiecen a valorar mucho más los procesos al solamente el resultado, ¿no? Que era como nos educaron a nosotros. Sí, que recordando un poquito las palabras que están en la página oficial de la ONU, me parece, que es, no es cierto, perdón, me equivoqué, están en la página oficial del Foro Económico Mundial, y vienen diferentes estipulaciones o diferentes afirmaciones que se hacen sobre el futuro, y una de ellas dice: no serás dueño de nada y serás feliz.
Es una de las afirmaciones que hace el Foro Económico Mundial. Y al principio, cuando yo leí esto hace un par de años, me asustó un poquito y dije, bueno, o sea, ¿hacia dónde nos quieren llevar? Y ahora que entiendo y que veo cómo la inteligencia artificial se ha ido infiltrando cada vez más en la vida de las personas, digo, claro, pues es que si se resuelven todas estas cosas y hay esta cantidad de desempleos, pero la productividad no baja, de alguna forma sí tenemos que encontrar maneras de redistribuir la riqueza, ¿no? Y entonces me empiezan a hacer sentido este tipo de ideas muy visionarias a lo mejor y todavía muy utópicas, pero que sí veo cada vez más consolidadas y no de una forma negativa, sino yo creo que de una forma que puede ser muy conveniente para gran parte de la humanidad. Ahí viene una discusión que desde hace muchos años traen los tecno-optimistas contra los tecno-pesimistas. O sea, los tecno-pesimistas dicen todo el desarrollo de la inteligencia artificial y la tecnología nos van a generar una escasez de trabajo muy cañona porque pues todo lo van a hacer y eso va a generar pobreza y vamos a vivir en la peor época de pobreza de la historia de la humanidad. Y los tecno-optimistas dicen no, la realidad es que la tecnología va a hacer que los robots y las máquinas hagan todo y nosotros vamos a dedicarnos a cultivar el ser como lo hacían los griegos, ¿no? A la poesía, a la música, a la pintura. Esa es como una visión muy interesante. Yo sí creo que no va a haber un polo opuesto, o sea, van a haber procesos como donde la gente se acoplen. Creo que en los procesos de desarrollo, o sea, desaparecen muchos trabajos, pero salen muchísimos otros. Entonces, no me gusta ser como tan radical en que si es blanco o es negro. Yo creo que hay que aprovechar la tecnología. Yo creo que sería lo más estúpido no aprovecharla y resistirse a ello. ¿Cuánta gente no se resistió a usar celulares y ahora todo el mundo tiene celulares porque sabe que te facilitan las cosas y no por eso el mundo dejó de o desapareció o se murieron muchas cosas? O sea, hoy un teléfono celular es cámara, videocasetera, enciclopedia, brújula, 1800 cosas que antes comprábamos y no, pues a lo mejor desaparecieron los que vendían en la enciclopedia Salvat, pero la enciclopedia Salvat ahora es una inteligencia artificial que puede encontrarte cosas como ChatGPT. No sé, se transforma. Pero yo creo que ser tan radical como de que vamos a quedarnos o vamos a morir de hambre y va a haber un solo rico en el planeta y el resto pobres, no creo que sea tan radical. Espero que no me equivoque. Y que la innovación nos salve de eso. Yo creo que ese espíritu innovador que tenemos como seres humanos nos hace o nos va a hacer imaginar nuevas cosas y luchar y construir nuevas cosas que hoy no imaginamos, que no nos parecen concebibles en nuestra cabeza, que van a generar, como dices, empleos y muchas ocupaciones más que hoy no somos capaces de vislumbrar, pero que van a aparecer. Yo realmente creo hoy que los países deberían estar apostando, los países pobres sobre todo, por tener redes de internet y ya ni siquiera de fibra óptica, satelital. Yo creo que hoy deberían estar invirtiendo los países en generación de internet satelital. ¿Por qué? ¿Por qué el internet satelital? Porque la realidad es que imagínate que la comunidad más pobre de México, más pobre, tenga acceso a ChatGPT a través de dispositivos. O sea, así no llegue un profe, pero si llega solo con una guía, va a poder el estudiante adquirir. Y eso no lo dice Juan Camilo Mesa, lo dice Sugata Mitra, que es un investigador para la Universidad de Newcastle en Inglaterra. Él dice, la realidad es que el internet hoy se vuelve una herramienta para adquirir conocimiento de cualquier tema, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay un reto bien enorme. Ojalá nuestro internet en México lastimosamente no es bueno. Es un internet que no está en todas las zonas. El asunto es que es difícil porque hoy como se mueve el internet es a través de fibra óptica y no es fácil llegar con fibra óptica a todo el mundo. Por eso yo creo que el internet satelital va a ser la solución. Habrá que investigar, desarrollar. Ahí está la empresa también, Elon Musk, otra vez levantando la bandera hoy con su empresa de satélites para internet, que ya los puedes instalar en Aguascalientes si quieres. La realidad es que viene un cambio bien potente y bien lindo para el mundo, pero positivo desde el punto de vista de la educación, que es donde a mí me interesa. Yo creo que se vienen oportunidades enormes, hay que estar en esa ola, porque si nosotros seguimos en una educación del librito, de la memoria, como la llevamos ahorita, y el mundo empieza a hablar de mil cosas, y los niños en Corea empiezan a usar ChatGPT para desarrollar propuestas de innovación, de emprendimiento, y nosotros seguimos preguntándole cuándo nació Benito Juárez, eso va a ser terriblemente, porque entonces se va a generar una desigualdad todavía más grande entre los países desarrollados y los países que no hemos querido entender el lenguaje de la cuarta revolución industrial. Entonces, bueno, pues ahí les dejamos este
este episodio para que lo digieran, para que hablen un poco, para que entren. ¿Cómo me inscribo yo? Oiga, es que yo sé cómo. Miren, aquí les voy a dar una palabrita de cómo pueden hacer. Entran a la página www.chat.openai.com y /chat, y con eso ya ponen un correo y ahí les entrega, y eso no cuesta nada. Hay una versión de paga ya que cuesta $20 al mes, es mucho más rápida. Esta es una versión beta, o sea que hay veces tiene mucho tráfico, presenta algunos errores, pero te lo dicen claramente desde el principio. Te estamos entregando una versión beta que queremos construir y ayudar a ir mejorando. Entonces, bueno amigos, pues este ha sido nuestro episodio de hoy. Les deseamos lo mejor. La verdad es que yo estoy muy emocionado con todo este tema de la inteligencia artificial. Aquí en Global University ya estamos trabajando de eso. Vamos a armar un foro bien interesante con ponentes de diferentes partes del mundo para hablar de esta tecnología, de esta herramienta que seguramente revolucionará a quien se deje revolucionar. ¿Y quién la va a tapar? Quien tenga miedo a enfrentar la realidad del siglo XXI. Claro que sí, pues síganos en todas las redes sociales. Este fue un episodio especial y ya les estaremos hablando también de qué resultados hemos obtenido con el uso de estas herramientas, al menos aquí en Global University. Gracias por escucharnos, síganos en We Are Global Thinking y en mi Instagram personal como carlosanaya.mx. Y Juan Camilo Mesa Jaramillo, Mesa con S. Estoy en todas las redes sociales, las viejitas y las nuevas. Vale, pues gracias por escucharnos. Nos vemos. Global Thinking, un podcast de Global University.